La historia de Jacob es un viaje épico de fe, engaño y redención que resuena a lo largo de los siglos. En un mundo donde la astucia a menudo parece prevalecer sobre la integridad, la vida de Jacob nos enfrenta con verdades incómodas acerca de la naturaleza humana y el plan divino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Dios use a personas imperfectas para cumplir sus propósitos? Prepárate para un relato que desafiará tus concepciones sobre la justicia y la misericordia, mientras exploramos el sorprendente origen de una nación elegida. En el capítulo 25 de Génesis se nos presenta una pareja en apuros. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, Rebeca, porque ella no podía tener hijos. Dios escuchó la oración de Isaac y finalmente Rebeca quedó embarazada. En la antigüedad, la infertilidad era vista como una maldición y Rebeca llevó esa carga durante 20 años. Imagina la desesperación que invadía los corazones de este matrimonio, quienes, a pesar de la promesa hecha a Abraham, no podían concebir un hijo. Sin embargo, la respuesta de Dios a la oración de Isaac no vino sin complicaciones. En los versículos 22 y 23 del capítulo 25, se relata que los gemelos se agitaron en su vientre, lo que hizo que Rebeca se preguntara por qué estaba sucediendo esto, por lo que decidió buscar una respuesta de parte de Dios. La respuesta divina fue impactante. 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Este pronóstico no solo presagiaba el futuro de los 2 hijos de Rebeca, sino que también anticipaba el conflicto que marcaría el destino de naciones enteras. La profecía divina invertía el orden natural de las cosas, pues el mayor serviría al menor. Desde el mismo momento del nacimiento, Dios comenzaba a establecer un patrón que desafiaría las convenciones humanas y cambiaría la historia. Cuando llegó el momento del parto, Génesis 25, 24, 26 nos describe el dramático nacimiento de los gemelos. El primero en nacer fue Esaú, quien era de un color rojizo y cubierto de vello, lo que llevó a sus padres a nombrarlo así. Poco después, su hermano Jacob salió aferrándose al talón de Esaú, lo que anticipaba la naturaleza astuta y determinada de su carácter. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a sus hijos. Desde su nacimiento ya era evidente la diferencia entre los gemelos. Esaú, el primogénito, era un hombre robusto y peludo, características que indicaban su naturaleza impulsiva y su habilidad como cazador. Jacob, por otro lado, ya mostraba signos de su personalidad estratégica al nacer aferrado al talón de su hermano. A medida que crecían, las diferencias entre los gemelos se hicieron aún más evidentes. En los versículos 27 y 28 de Génesis 25, se nos cuenta que Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob prefería quedarse en casa, entre las tiendas. Isaac, por su parte, tenía una predilección por la carne de caza, lo que reflejaba su conexión con su hijo mayor. Este relato no solo nos habla de una familia, sino de cómo los eventos y decisiones que toman las personas pueden tener repercusiones mucho mayores de lo que imaginamos. La historia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob es un reflejo de cómo los caminos de Dios se entrelazan con las acciones humanas de maneras inesperadas, desafiando las normas establecidas y mostrando cómo incluso las imperfecciones pueden ser usadas para cumplir un propósito divino más grande. Isaac sentía una profunda afinidad por Esaú, mientras que Rebeca se inclinaba más por Jacob. Esaú, quien se convirtió en un hombre de campo, hábil cazador, personificaba el ideal masculino de la época. En contraste, Jacob prefería la tranquilidad del hogar, disfrutando de una vida más tranquila y doméstica. Esta división de personalidades no solo reflejaba sus diferencias, sino que también se veía reflejada en las preferencias de sus padres. Isaac, con su amor por la caza, favorecía a Esaú,
mientras que Rebeca, más atenta a la vida hogareña, se sentía más cercana a Jacob. Este favoritismo parental sembró las semillas de la discordia que con el tiempo darían frutos, ofreciendo una lección atemporal sobre los peligros de tratar a los hijos de manera desigual. El punto de giro en la juventud de los hermanos ocurrió con un incidente que, aunque aparentemente trivial, tuvo consecuencias profundas. En Génesis 25, 29, 34, se relata cómo Jacob, en un día cualquiera, estaba cocinando un guiso. Esaú, exhausto tras un día en el campo, llegó hambriento y le pidió a su hermano: «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo, porque estoy muerto de hambre». Debido a esta conexión con el guiso rojo, Esaú también fue llamado Edom. Aprovechando la situación, Jacob respondió de manera calculada: «Véndeme primero tu primogenitura». Esaú, en su desesperación, exclamó: «Estoy por morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Ante esta reacción impulsiva, Jacob exigió un juramento, y Esaú, cegado por el hambre, juró venderle su derecho de primogenitura. Jacob entonces le dio pan y un guiso de lentejas, y Esaú, sin pensarlo más, comió, bebió y se levantó, despreciando su primogenitura. Este episodio no solo nos da una idea del carácter de ambos hermanos, sino que también refleja sus diferencias esenciales. Esaú, impulsivo y guiado por sus deseos inmediatos, estuvo dispuesto a vender su derecho de primogenitura, una posición de gran honor y responsabilidad en la sociedad patriarcal, por un simple plato de comida. Su exagerada afirmación de estar a punto de morir muestra su tendencia a la hipérbole y a buscar gratificación instantánea, sin considerar las consecuencias de sus actos. Jacob, por su parte, mostró una astucia calculada. Vio una oportunidad y la aprovechó, manipulando la debilidad de su hermano para su propio beneficio. Aunque sus acciones puedan parecer cuestionables desde una perspectiva moderna, revelan una comprensión profunda del valor del derecho de primogenitura y una disposición a hacer lo necesario para obtenerlo. La transacción de la primogenitura no fue solo un intercambio material, sino una muestra de las diferentes perspectivas y motivaciones que guiaban a los dos hermanos. Este incidente, aparentemente insignificante, marcó el comienzo de un conflicto que determinaría no solo el futuro de Jacob y Esaú, sino el destino de naciones enteras. La lección que se puede aprender aquí es clara. A veces, las decisiones impulsivas e irresponsables pueden tener consecuencias mucho más grandes de lo que imaginamos, y es fundamental reconocer el valor de lo que tenemos antes de dejarlo ir por un deseo pasajero. El intercambio del derecho de primogenitura por un simple plato de comida se convirtió en un poderoso símbolo de la imprudencia de Esaú y de la naturaleza oportunista de Jacob. El texto bíblico no ofrece un juicio moral explícito sobre las acciones de Jacob en este momento, pero la narrativa posterior mostrará cómo esta decisión moldeó los destinos tanto de los hermanos como de sus descendientes. Las implicaciones de este acto fueron profundas, ya que el derecho de primogenitura no era solo una cuestión de herencia material, sino que también implicaba bendiciones espirituales y la responsabilidad de liderar la familia. Al despreciar su primogenitura, Esaú demostró una falta de visión y de aprecio por las promesas divinas hechas a sus antepasados. Para Jacob, obtener el derecho de primogenitura fue solo el primer paso en su viaje para convertirse en el heredero de las promesas de Dios. Aunque sus métodos fueran cuestionables, su determinación por asegurar las bendiciones divinas sería un tema recurrente a lo largo de su vida. Este episodio sentó las bases para los futuros eventos en la vida de Jacob. Su astucia y determinación lo llevarían a grandes alturas, pero también lo colocarían en situaciones de conflicto y peligro. La historia de Jacob nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras imperfecciones y defectos para cumplir con sus grandes propósitos. Génesis 27, 1-14 nos lleva a un momento crucial en la vida de Isaac, cuando ya era anciano y casi ciego. Un día, Isaac llamó a su hijo mayor,
Esaú, y le dijo: «Hijo mío». Esaú le respondió: «Aquí estoy». Isaac, reconociendo su avanzada edad, expresó su incertidumbre sobre el momento de su muerte y su deseo de cumplir con su deber paternal antes de partir. Le pidió a Esaú que fuera al campo a cazar y preparara su comida favorita para bendecirlo antes de morir. La vejez y ceguera de Isaac crearon un ambiente de urgencia y vulnerabilidad. Sabía que el tiempo le era escaso, por lo que quería asegurarse de dar su bendición a su primogénito antes de partir. La bendición, en su caso, no era solo un ritual, sino un acto profético y poderoso que determinaría el destino del receptor y de sus descendientes. El plan de Isaac de bendecir a Esaú mostraba que aún prefería a su hijo mayor, a pesar de la venta del derecho de primogenitura ocurrida años antes. Tal vez Isaac no estaba al tanto de la transacción entre los hermanos, o simplemente la consideraba inválida. Sea cual fuere la razón, su intención de bendecir a Esaú desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia de la familia. Génesis 27, 5, 10 introduce la estrategia de Rebeca para favorecer a Jacob. Rebeca, al escuchar la conversación entre Isaac y Esaú, ideó un plan audaz. Le dijo a su hijo Jacob: «Escucha lo que te ordeno, ve al rebaño y tráeme 2 cabritos escogidos para preparar la comida que a tu padre le gusta». Rebeca quería que Jacob tomara el lugar de Esaú en la bendición. Su plan era arriesgado y desafiaba no solo la voluntad de Isaac, sino también la seguridad de su hijo. Rebeca actuaba movida por una mezcla de motivaciones: el deseo de ver cumplida la profecía de que el mayor serviría al menor, su preferencia por Jacob y quizás la creencia de que él era el más adecuado para liderar la familia. La preparación del guiso no fue más que el primer paso en una trama que incluyó una disfrazada elaborada. Génesis 27, 11, 17 detalla las dudas iniciales de Jacob sobre el plan, no por principios morales, sino por miedo a ser descubierto. Jacob expresó su temor de que su padre, al tocarlo, podría identificarlo debido a su piel suave. Sin embargo, Rebeca, decidida a llevar a cabo su plan, asumió la responsabilidad de cualquier maldición que pudiera recaer sobre ellos y le insistió a Jacob que siguiera adelante. Así, Jacob fue al rebaño, recogió los cabritos y regresó para que su madre preparara la comida. Rebeca, al ver la necesidad de disfrazar a Jacob por completo, tomó las mejores ropas de Esaú y las puso sobre él. Además, cubrió sus manos y cuello con las pieles de los cabritos para imitar la rugosidad de Esaú. El plan estaba en marcha. Esta intervención de Rebeca revela la determinación con la que ella buscaba que la voluntad de Dios se cumpliera, aún a costa de engañar a su esposo. El momento culminante de este plan se dio cuando Jacob se presentó ante Isaac. Génesis 27, 18, 29 describe el tenso encuentro entre padre e hijo, lleno de dudas y sospechas. Isaac, que apenas podía ver, preguntó: «¿Quién eres tú, hijo mío?» Jacob, nervioso, respondió: «Yo soy Esaú, tu primogénito». Esta mentira, aunque estratégicamente planeada, marcó el inicio de una serie de eventos que alterarían el destino de la familia para siempre. Este episodio pone de manifiesto cómo las acciones impulsivas, el favoritismo parental y las decisiones basadas en la manipulación pueden tener efectos a largo plazo. A través de este relato, vemos cómo el deseo de asegurar las bendiciones divinas puede llevar a las personas a tomar decisiones moralmente cuestionables, pero también nos recuerda que, incluso en medio de nuestras imperfecciones y fallos, el plan divino sigue su curso. Isaac, al recibir el guiso preparado por Jacob, le preguntó: «¿Cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío?» Jacob con astucia respondió: «El Señor, tu Dios, me dio éxito». Esta respuesta, aunque aparentemente inocente, estaba impregnada de engaño, ya que Jacob invocaba el nombre de Dios para darle más credibilidad a su mentira. Isaac,
aún con sospechas, insistió en tocarlo con la esperanza de confirmar si realmente era Esaú. La escena estaba cargada de tensión. En Génesis 27, 22, 23 se describe cómo Jacob se acercó a su padre, quien, al tocarlo, exclamó: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Isaac no lo reconoció de inmediato, porque las manos de Jacob estaban cubiertas de pieles de cabra, imitando la rugosidad de las de Esaú. A pesar de su incertidumbre, Isaac decidió confiar más en su sentido del tacto que en su oído, y finalmente procedió a darle la bendición. Este acto de tocar revela el conflicto interno de Isaac, quien se encontraba atrapado entre sus percepciones contradictorias. La voz le decía que era Jacob, pero el tacto le decía que era Esaú. En un momento de confusión, Isaac decide continuar con lo que creía que era su deber y pronuncia la bendición, que se registra en Génesis 27, 27, 29. La bendición que Jacob recibió fue profunda y llena de promesas. Isaac, al oler las ropas de Jacob, exclamó: «Ciertamente el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, que tengas grano y vino en abundancia, que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan». Esta bendición, rica en imágenes y promesas, no solo incluye prosperidad material, sino también dominio político y un estatus espiritual especial. Irónicamente, la bendición incluía el dominio sobre sus hermanos, lo que evocaba la profecía que se había dado antes de que los gemelos nacieran, cuando se predijo que el mayor serviría al menor. La llegada de Esaú y el descubrimiento del engaño se narran con gran intensidad dramática en Génesis 27:35. Después de que Isaac había bendecido a Jacob, y éste apenas había salido de la habitación, Esaú regresó de la casa, preparó su comida y la llevó a su padre. Al entrar, le dijo: «Padre, siéntate y come de mi caza para que me bendigas». Isaac, al escuchar esto, le preguntó con incredulidad: «¿Quién eres tú?». Esaú respondió: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac, al darse cuenta de lo que había sucedido, tembló violentamente y exclamó: «¿Quién fue el que cazó y trajo la comida antes que tú? Ya lo comí y lo bendije, y en verdad él será bendecido». Al escuchar esto, Esaú rompió en un llanto amargo y con desesperación le pidió a su padre: «Bendíceme también a mí, padre». Sin embargo, Isaac le explicó que la bendición ya había sido dada y no podía retractarse. Este momento es un punto de inflexión en la historia de la familia. La reacción de Esaú ante el engaño es de tristeza y desesperación, ya que se da cuenta de la magnitud de lo que ha perdido. La bendición que Jacob recibió no solo era una transferencia de riqueza material, sino un mandato divino que iba a marcar el futuro de toda la familia y las naciones que surgieran de ella. A través de este evento se pone de manifiesto la compleja interacción entre las acciones humanas, el destino y los planes divinos. Isaac, al darse cuenta del engaño, exclamó, temblando violentamente, reflejando el shock y horror ante la revelación de la verdad. Su declaración: «Y en verdad él será bendecido», muestra que comprendió que la bendición que había dado no era solo un deseo paternal, sino una palabra profética que no podía ser revocada. Esaú, al escuchar esto, se hundió en la desesperación. En Génesis 27:36 se describe su angustia. ¿No se llama él Jacob? Esta es la segunda vez que me ha engañado. Me quitó mi primogenitura y ahora me ha robado mi bendición. Esaú, sintiendo que ya no había nada que pudiera hacer para recuperar lo perdido, preguntó, ¿no tienes ninguna bendición reservada para mí? Isaac, visiblemente afectado, respondió, lo he hecho, Señor, sobre ti, y a todos sus hermanos los he hecho siervos suyos. Lo he sustentado con grano y vino nuevo. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío? La tristeza de Esaú era profunda,
pero también reflejaba su falta de comprensión sobre el verdadero valor del derecho de primogenitura. Solo en ese momento, al perder tanto el derecho como la bendición, comenzó a comprender lo que realmente había perdido. Su súplica por una bendición, cualquier bendición, muestra su desesperación. Aunque Isaac no podía retractarse de la bendición original, en Génesis 27, 39, 40, le ofreció a Esaú una bendición secundaria. Tu morada será lejos de la riqueza de la tierra, lejos del rocío del cielo de arriba. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano, pero cuando te canses, romperás su yugo de tu cuello. Esta bendición, en fuerte contraste con la de Jacob, predice una vida de lucha para Esaú y sus descendientes, pero también incluye la promesa de liberación futura de su servidumbre bajo Jacob. La reacción de Esaú ante la pérdida fue de venganza. En Génesis 27, 41, se nos muestra que Esaú guardó rencor contra Jacob debido a la bendición que su padre le había otorgado. En su interior pensó: los días del luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Este plan de asesinato revela la intensidad de la ira de Esaú y el peligro inmediato al que Jacob se veía expuesto. La situación era tan grave que demandaba una acción rápida. Génesis 27, 42, 44 describe el plan de Rebeca para que Jacob huyera. Cuando Rebeca se enteró de la amenaza de Esaú, actuó rápidamente para garantizar la seguridad de su hijo favorito. Rebeca, al conocer el peligro que acechaba a Jacob, ideó una estrategia para que él escapara antes de que Esaú llevara a cabo su amenaza. Esto dio inicio a una nueva fase en la vida de Jacob, marcada por la huida y la necesidad de protección. La situación refleja no solo el conflicto familiar, sino también las complejas dinámicas entre los hermanos, la manipulación de los padres y el destino marcado por las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Al enterarse de lo que su hijo mayor, Esaú, había planeado, Rebeca llamó a Jacob y le dijo: Esaú está planeando matarte. Ahora, hijo mío, haz lo que te digo. Huye de inmediato a casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate con él un tiempo hasta que la ira de tu hermano se calme. Cuando él ya no esté enojado y haya olvidado lo que le hiciste, te enviaré a buscar para que regreses. ¿Por qué debería perder a ambos en un solo día? El plan de Rebeca demuestra su astucia continua. No solo protege a Jacob de la furia inmediata de Esaú, sino que también asegura la continuidad de la descendencia prometida. Su última declaración sugiere que temía no solo por la vida de Jacob, sino también por las consecuencias que Esaú podría enfrentar si llegaba a matar a su hermano. La partida de Jacob hacia Harán, narrada en Génesis 28:15, marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Isaac, al llamar a Jacob, lo bendijo nuevamente, pero esta vez con mayor conciencia de lo que estaba sucediendo. Le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, ve inmediatamente a Paddan Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí una esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. Que te dé a ti y a tus descendientes la bendición de Abraham, para que tomes posesión de la tierra en la que ahora resides como extranjero, la tierra que Dios dio a Abraham. Con estas palabras, Isaac no solo bendice a Jacob, sino que también le da instrucciones claras sobre el matrimonio, enfatizando la importancia de mantener la pureza de la línea familiar. Este pasaje revela que, a pesar del engaño, Isaac acepta la voluntad de Dios y bendice a Jacob nuevamente, esta vez con pleno conocimiento de la situación. La bendición de Isaac no solo reafirma el destino de Jacob, sino que también refuerza el propósito divino para su vida. Al enviar a Jacob a Padán Aram, Isaac asegura la continuación del linaje sagrado y al mismo tiempo demuestra una reconciliación con el plan divino que se estaba cumpliendo. La partida de Jacob no es solo un escape físico, sino también el inicio de una transformación espiritual. Al dejar atrás su hogar, la familia divina y un hermano furioso,
Jacob comienza un viaje que cambiará no solo su destino, sino también el de las generaciones venideras. Los eventos que siguen no solo forjarán su carácter, sino que lo prepararán para convertirse en Israel, el patriarca de una nación. Este viaje hacia Harán es un punto de inflexión crucial, un momento de transición en la vida de Jacob, que lo llevará a enfrentarse con sus propios desafíos y finalmente a recibir una bendición aún más grande que la que había obtenido a través del engaño. La historia de Jacob, su engaño y huida, es un recordatorio poderoso de cómo las acciones humanas, incluso aquellas motivadas por ambición o miedo, pueden ser utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos más grandes. También ilustra las consecuencias duraderas de nuestras decisiones y la complejidad de las relaciones familiares. Génesis 28:10-11 marca el inicio del viaje de Jacob hacia Harán. Jacob dejó Beerseba y se dirigió a Harán. Al llegar a un lugar determinado, decidió descansar porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras que allí encontró, la puso bajo su cabeza y se recostó a dormir. Imaginen a Jacob, solo por primera vez en su vida, huyendo de su hogar, durmiendo al aire libre, con solo una piedra como almohada. Es en este momento de vulnerabilidad que Dios elige revelarse a Jacob de una manera extraordinaria. Génesis 28:12-15 describe el famoso sueño de Jacob. En su sueño, vio una escalera que descansaba sobre la tierra, con su cima llegando al cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y de pie sobre ella estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que ahora estás acostado. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra y se extenderán hacia el oeste, el este, el norte y el sur. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, y te devolveré a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Esta visión de la escalera al cielo es una revelación poderosa de la conexión entre el cielo y la tierra, y de la constante presencia de Dios en la vida de Jacob. La promesa divina reafirma las bendiciones que fueron otorgadas a Abraham y a Isaac, y ahora se extienden directamente a Jacob. Este es un momento clave en la vida de Jacob, donde se establece la base para su futuro y el de sus descendientes. La respuesta de Jacob, registrada en Génesis 28:16-22, muestra una transformación espiritual profunda. Al despertar de su sueño, Jacob pensó: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Lleno de asombro, exclamó: ¡qué temible es este lugar! No es otro que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Este momento marca un cambio significativo en su relación con Dios, ya que ahora tiene una visión más clara del propósito divino en su vida. Jacob, conmovido por lo vivido, levantó una piedra que había usado como almohada, la erigió como un altar y la ungió con aceite, declarando que este lugar sería la casa de Dios. Hizo un voto, prometiendo que si Dios lo cuidaba en su viaje y lo traía de regreso sano y salvo, él haría de ese lugar la casa de Dios y le daría una 10ª parte de todo lo que recibiera. Este episodio es un hito fundamental en la vida de Jacob, un punto de inflexión que no solo cambia su perspectiva sobre Dios, sino que también establece el comienzo de su transformación espiritual, que lo llevará a ser una figura central en la historia del pueblo de Israel. A partir de este momento, Jacob no solo será un hombre marcado por sus decisiones humanas, sino también por las promesas y el plan divino que lo guiarán en el futuro. Este lugar no es otro que la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Al amanecer del día siguiente, Jacob tomó la piedra que había colocado bajo su cabeza, la levantó
y la erigió como un pilar, derramando aceite sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, aunque la ciudad antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me cuida en este viaje que estoy emprendiendo, y me da comida para comer y ropa para vestir, y si me trae de regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como un pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des te daré una 10ª parte. Este voto marca el inicio de una relación personal entre Jacob y Dios. Por primera vez vemos a Jacob reconocer a Dios no solo como el Dios de sus padres, sino como su propio Dios. El relato de la llegada de Jacob a Harán se narra en Génesis 29, 1-12, y culmina en su encuentro con Raquel junto al pozo. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los pueblos del este. Allí vio un pozo en el campo, con 3 rebaños de ovejas descansando cerca de él, porque los rebaños bebían de ese pozo. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían allí, los pastores removían la piedra de la boca del pozo para dar de beber a las ovejas, y luego la devolvían a su lugar. Jacob les preguntó a los pastores: hermanos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: somos de Harán. Jacob les preguntó: ¿conocéis a Labán, el nieto de Nahor? Ellos respondieron: sí, lo conocemos. Luego Jacob les preguntó: ¿está bien? Ellos dijeron: sí, está bien. Y aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: el sol aún está alto, no es el momento de reunir los rebaños, dadles de beber a las ovejas. Este encuentro marca el inicio de una nueva fase en la vida de Jacob, una en la que las relaciones humanas, los vínculos familiares y la providencia divina se entrelazan. Raquel, la hija de Labán, se presenta como un punto clave en la historia de Jacob, quien, después de este encuentro, comenzará una serie de eventos que transformarán su vida de manera profunda. Este lugar no es otro que la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Al amanecer del día siguiente, Jacob tomó la piedra que había colocado bajo su cabeza, la levantó y la erigió como un pilar, derramando aceite sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, aunque la ciudad antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me cuida en este viaje que estoy emprendiendo, y me da comida para comer y ropa para vestir, y si me trae de regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como un pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des te daré una 10ª parte. Este voto marca el inicio de una relación personal entre Jacob y Dios. Por primera vez vemos a Jacob reconocer a Dios no solo como el Dios de sus padres, sino como su propio Dios. El relato de la llegada de Jacob a Harán se narra en Génesis 29, 1-12, y culmina en su encuentro con Raquel junto al pozo. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los pueblos del este. Allí vio un pozo en el campo, con 3 rebaños de ovejas descansando cerca de él, porque los rebaños bebían de ese pozo. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían allí, los pastores removían la piedra de la boca del pozo para dar de beber a las ovejas, y luego la devolvían a su lugar. Jacob les preguntó a los pastores: hermanos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: somos de Harán. Jacob les preguntó: ¿conocéis a Labán, el nieto de Nahor? Ellos respondieron: sí, lo conocemos. Luego Jacob les preguntó: ¿está bien? Ellos dijeron: sí, está bien. Y aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: el sol aún está alto, no es el momento de reunir los rebaños, dadles de beber a las ovejas. Este encuentro marca el inicio de una nueva fase en la vida de Jacob, una en la que las relaciones humanas, los vínculos familiares y la providencia divina se entrelazan. Raquel, la hija de Labán, se presenta como un punto clave en la historia de Jacob, quien, después de este encuentro, comenzará una serie de eventos que transformarán su vida de manera profunda. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, su emoción fue tan grande que, sin dudarlo, se acercó y rodó la gran piedra que cubría el pozo,
demostrando no solo su fuerza física, sino también su deseo de impresionar a Raquel. Luego, Jacob besó a Raquel y, abrumado por la emoción, comenzó a llorar. Le explicó que era pariente de su padre, que era hijo de Rebeca. Raquel, al escuchar esto, corrió para contarle a su padre, Labán. Este encuentro en el pozo tiene una resonancia importante en la historia familiar de Jacob, pues evoca encuentros similares, como el de Eliezer, el siervo de Abraham, buscando esposa para Isaac. El acto de Jacob de mover la piedra es simbólico de su fuerza, pero también refleja su deseo de demostrar su valía ante Raquel. La bienvenida de Labán a Jacob fue cálida, como se describe en Génesis 29, 13-14. Al escuchar que Jacob, su sobrino, había llegado, Labán fue rápidamente a recibirlo. Lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa, donde Jacob le contó toda su historia. Labán, al escuchar la historia de su sobrino, dijo: «Eres de mi propia carne y sangre». Sin embargo, la hospitalidad inicial de Labán se vio rápidamente opacada por una propuesta de trabajo, como se relata en Génesis 29, 15-20. Labán le preguntó a Jacob: «¿Cómo eres mi pariente? ¿Deberías trabajar para mí de balde? Dime cuál será tu salario». Labán tenía 2 hijas, la mayor, Lea, y la menor, Raquel. Lea tenía ojos delicados, pero Raquel era de bella figura y de rostro hermoso. Jacob, profundamente enamorado de Raquel, le respondió: «Trabajaré para ti 7 años a cambio de tu hija menor, Raquel». Labán, con astucia, aceptó la propuesta, pero con una condición: «Es mejor que te dé a Raquel que a otro hombre. Quédate conmigo». Jacob, movido por su amor, trabajó durante 7 años para obtener la mano de Raquel. Sin embargo, esos 7 años le parecieron solo unos pocos días, debido a su amor tan profundo por ella. Este acuerdo, aunque refleja el amor genuino de Jacob, también muestra la naturaleza calculadora de Labán. Los 7 años de trabajo son una inversión irónica para Jacob, quien en el pasado engañó a su padre y hermano. Ahora trabaja de manera fiel y ardua para Labán. Sin embargo, la ironía se intensifica cuando, al final de los 7 años, Labán engaña a Jacob. En Génesis 29, 21, 25, Jacob, después de haber cumplido los 7 años, le dijo a Labán: «Dame a mi esposa, que ya se ha cumplido mi tiempo y quiero estar con ella». Labán, preparando una fiesta, llevó a Lea en lugar de Raquel a la tienda de Jacob durante la noche, y Jacob, sin darse cuenta, se acostó con ella. Al amanecer, cuando Jacob descubrió que había sido engañado, exclamó: «¿Qué es esto que me has hecho? No trabajé por Raquel. ¿Por qué me has engañado?». La ironía de esta situación es profunda. Jacob, quien engañó a su padre ciego, ahora es engañado en la oscuridad de su propia noche de bodas. Su pregunta: «¿Por qué me has engañado?», resuena con la misma pregunta que Esaú le hizo años antes. Labán respondió que no era costumbre casar primero a la hija menor y le ofreció un acuerdo: «Termina la semana de bodas con Lea y te daré también a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo». Jacob, aunque frustrado, aceptó el trato. Este relato de la doble boda refleja no solo la astucia de Labán, sino también las complejidades y tensiones que surgen de las decisiones familiares. Al final, Jacob se encuentra casado con 2 hermanas, lo que sin duda generará tensiones y rivalidades en los años venideros. Su amor preferencial por Raquel es evidente, lo que solo perpetuará el ciclo de favoritismo y conflicto familiar. La prosperidad de Jacob como pastor es narrada en Génesis 30, 29, 43. Jacob propuso un trato aparentemente desfavorable para sí mismo, pidiendo solo los animales manchados y moteados del rebaño. Sin embargo, a través de una combinación de cría selectiva y posiblemente intervención divina, Jacob logró aumentar considerablemente su riqueza. Este periodo de crecimiento financiero y prosperidad es el resultado de su astucia, pero también de la gracia de Dios, que favoreció su esfuerzo a pesar de las condiciones adversas. En Génesis 31, 12, 13 se describe el creciente resentimiento de los hijos de Labán, quienes observaban cómo Jacob había acumulado su riqueza a expensas de su padre. Jacob también notó que Labán ya no lo trataba de la misma manera. Fue entonces cuando el Señor habló a Jacob
y le dijo: vuelve a la tierra de tus padres y a tu familia, y yo estaré contigo. La orden divina para regresar, junto con la creciente animosidad de Labán y sus hijos, hizo que Jacob decidiera finalmente huir. La planificación secreta de la huida se narra en Génesis 31, 4, 13, donde Jacob explica la situación a sus esposas, Raquel y Lea, revelándoles un sueño en el que Dios le instruyó a dejar Padán Aram. Las esposas de Jacob, reconociendo el trato injusto de su padre hacia ellos, apoyaron la decisión de Jacob. Raquel y Lea estaban dispuestas a seguirlo y juntas respaldaron la marcha hacia el regreso a la tierra prometida. Génesis 31, 17, 21 describe la huida de Jacob durante el momento de la esquila de las ovejas. Jacob cargó a sus hijos y esposas en camellos y condujo todo su ganado y bienes acumulados hacia el oeste con la intención de regresar a la casa de su padre Isaac en la tierra de Canaán. Sin embargo, mientras Labán estaba ocupado en la esquila de sus ovejas, Raquel robó los dioses familiares de su padre, lo que añadió una capa de complejidad a la huida de Jacob. Este robo puede sugerir que Raquel, aunque decidida a seguir a su esposo, no estaba completamente dispuesta a cortar todos los lazos con su familia, ya que los dioses de la casa de su padre representaban parte de su herencia y vínculo familiar. La persecución de Labán se narra en Génesis 31, 22, 23. 3 días después, Labán se enteró de que Jacob había huido, llevándose a sus familiares con él. Labán persiguió a Jacob durante 7 días y lo alcanzó en las colinas de Galaad. Sin embargo, en ese momento, Dios intervino nuevamente, advirtiendo a Labán en un sueño: ten cuidado de no hablarle a Jacob ni bien ni mal. Esta advertencia divina muestra la continua protección de Dios sobre Jacob, incluso cuando sus acciones eran cuestionables. La intervención de Dios refleja su fidelidad a las promesas hechas a Jacob, garantizando su seguridad y el cumplimiento de su destino, incluso en medio de situaciones conflictivas y complicadas. La confrontación entre Jacob y Labán en las colinas de Galaad, que será detallada en los próximos versículos, muestra cómo la tensión entre ambos llega a su punto álgido. Sin embargo, el hecho de que Dios haya intervenido para proteger a Jacob subraya que, aunque Jacob podía ser astuto y manipular las circunstancias, el plan divino se estaba cumpliendo de manera soberana, asegurando su destino y el de sus descendientes. En Génesis 31, 26, 42, Labán acusa a Jacob de huir en secreto y robar sus dioses familiares, sin saber que fue Raquel quien los robó. Jacob, dispuesto a demostrar su inocencia, permite que Labán registre todo el campamento. Raquel, mientras tanto, engaña a su padre diciendo que no puede levantarse debido a su período menstrual, impidiendo que lo registre donde ella estaba sentada. Jacob, luego de este enfrentamiento, expresa su frustración por los años de injusticia que sufrió. Por 20 años estuve contigo, tus ovejas y cabras no abortaron, ni comí carneros de tus rebaños, no te traje animales devorados por las fieras. Yo mismo asumí la pérdida y me exigiste pago por todo lo robado, de día o de noche. El calor me consumió de día y el frío de noche, y el sueño huyó de mis ojos. Fue así durante 20 años en tu casa. Trabajé por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, seguramente me habrías despedido vacío. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. Este apasionado discurso revela la sensación de injusticia de Jacob y su creencia en la intervención divina a su favor. El pacto entre Jacob y Labán se establece en Génesis 31, 43, 55, donde ambos levantan un montón de piedras como testimonio de su acuerdo de no hacerse daño. Labán llama a este montón Yagar Sahaduta en arameo, mientras que Jacob lo llama Galed en hebreo,
ambos significando montón de testigos. Génesis 31:55 marca su separación final. Al amanecer, Labán besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego se fue y regresó a su lugar. Con este adiós, un capítulo importante de la vida de Jacob llega a su fin. Jacob deja Harán, ya no como un joven, sino como el patriarca de una familia grande y próspera. La encuentro con los ángeles en Mahanaim, aunque brevemente mencionado en Génesis 32:1-2, es significativo. Jacob también siguió su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. Cuando Jacob los vio, dijo: "Este es el campamento de Dios", y llamó a ese lugar Mahanaim. Este encuentro sirve como recordatorio de la continua presencia y protección de Dios, preparándolo para los desafíos que vendrán. La preparación para el encuentro con Esaú se narra en Génesis 32:3-21. Jacob envía mensajeros para informar a Esaú de su llegada. Pero al recibir la noticia de que Esaú viene con 400 hombres, Jacob se aterra. En su miedo, divide a su grupo en dos campamentos, pensando que si Esaú ataca a uno, el otro podría escapar. Jacob luego ora fervorosamente a Dios diciendo: "Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus parientes, y yo te haré prosperar. Soy indigno de toda la bondad y fidelidad que has mostrado a tu siervo. Solo con mi bastón crucé este Jordán, pero ahora he llegado a hacer 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y me ataque, y también a las madres con sus hijos. Pero tú has dicho: ciertamente te haré prosperar y haré que tus descendientes sean como la arena del mar, que no se puede contar". Esta oración revela la lucha interna de Jacob entre el miedo y la fe, recordándole a Dios sus promesas mientras reconoce su propia indignidad. Jacob también prepara un considerable regalo para Esaú, enviándolo en grupos separados por delante de él, con la esperanza de aplacar a su hermano. Así concluyen los preparativos de Jacob para el encuentro que había temido durante 20 años. El hombre que dejó su tierra como un fugitivo regresa ahora como un patriarca próspero, aún lidiando con las consecuencias de sus acciones pasadas y su fe en Dios. En Génesis 32:22-32 se narra uno de los episodios más enigmáticos y transformadores en la vida de Jacob: su lucha con el ángel en Penuel. Esa noche, Jacob se levantó y cruzó el vado de Jabbok con sus 2 esposas, sus 2 sirvientas y sus 11 hijos. Después de enviarlos al otro lado del río, él quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esta lucha simboliza la batalla interna de Jacob con su pasado y su futuro. El texto continúa: cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob, y su cadera se dislocó mientras luchaba con él. Luego el hombre dijo: "Déjame ir, porque ya está amaneciendo". Pero Jacob respondió: "No te dejaré ir a menos que me bendigas". El hombre le preguntó: "¿Cuál es tu nombre?". Jacob respondió: "Jacob". El hombre le dijo: "Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido". El cambio de nombre de Jacob a Israel marca una transformación profunda en su identidad. Ya no será más el suplantador, ahora es el que lucha. Esta transformación no solo refleja su lucha personal, sino que también simboliza su nuevo rol como líder de una nación, un hombre marcado por la lucha con lo divino y lo humano. Con Dios, Jacob sale de esta experiencia bendecido, pero también herido, cojeando debido al golpe en su muslo. Esta lesión física sirve como un recordatorio constante de su encuentro con lo divino. Finalmente, se lleva a cabo el tan temido encuentro con Esaú en Génesis 33:1-3. Jacob levantó la vista y vio a Esaú acercándose, acompañado de 400 hombres. Entonces dividió a los hijos entre Lea, Raquel y las 2 criadas. Colocó a las criadas y a sus hijos al frente, luego a Lea y sus hijos, y finalmente a Raquel y José al final. Jacob, por su parte, se adelantó y se inclinó hasta el
el suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano. El enfoque cauteloso de Jacob, inclinándose 7 veces, demuestra su sumisión y deseo de reconciliación. Sin embargo, la reacción de Esaú sorprende a todos, pero Esaú corrió a encontrarse con Jacob, lo abrazó, le echó los brazos al cuello, lo besó y ambos lloraron. Este momento de reconciliación es poderoso e inesperado. El abrazo y las lágrimas de Esaú muestran que el tiempo ha sanado viejas heridas. El diálogo que sigue revela la generosidad de ambos hermanos. Jacob insiste en que Esaú acepte sus regalos, diciendo: por favor, acepta el regalo que te traje, porque Dios ha sido generoso conmigo y tengo todo lo que necesito. Tras este encuentro emocional, los hermanos se separan de manera amigable. Génesis 33, 16, 17 relata que ese día Esaú comenzó su viaje de regreso a Seir, pero Jacob fue a Sucot, donde construyó un lugar para sí mismo y hizo refugios para su ganado. Por eso, el lugar se llama Sucot. El establecimiento de Jacob en Sucot y luego en Siquem marca el comienzo de una nueva fase en su vida. Génesis 33, 18, 20 dice: después de que Jacob vino de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a la ciudad. Por 100 piezas de plata compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, el terreno donde plantó su tienda. Allí erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel. Sin embargo, la paz recién encontrada de Jacob se ve sacudida por el incidente que involucra a su hija Dina, narrado en Génesis 34. Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las mujeres de la tierra. Cuando Siquem, hijo de Hamor el Heveo, el gobernante de esa área, la vio, la tomó y la violó. La violación de Dina por parte de Siquem desencadena una serie de eventos trágicos. Aunque Siquem se enamora de Dina y pide casarse con ella, los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, tramaron venganza. Engañaron a los siquemitas para que aceptaran la circuncisión como condición para el matrimonio. Y luego, mientras los hombres se recuperaban de la circuncisión, Simeón y Leví atacaron. Este episodio marca un punto de inflexión en la vida de Jacob, mostrando cómo la rivalidad y la violencia continúan entre las familias. Mientras Jacob había comenzado una nueva vida llena de bendición y prosperidad, este evento trágico pone de manifiesto las tensiones persistentes que afectan no solo a Jacob, sino a toda su familia, recordándole que las decisiones pasadas y las dinámicas familiares aún tienen un impacto profundo en su vida. Leví y Simeón atacan la ciudad, matando a todos los hombres. La reacción de Jacob ante esta masacre es de horror y preocupación. Génesis 34:30 dice: entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído problemas, haciendo que me huela mal ante los cananeos y pericitas, los pueblos que viven en esta tierra. Somos pocos en número. Si se unen contra mí y me atacan, yo y mi familia seremos destruidos. Después de este incidente traumático, Dios le da instrucciones a Jacob para que se dirija a Betel. Génesis 35:2 muestra a Jacob liderando a su familia en un acto de purificación espiritual. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: deshaceos de los dioses ajenos que hay entre vosotros, purificaos y cambiaos de ropa. Luego, subamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios, quien me respondió en mi angustia y ha estado conmigo por donde quiera que he ido. En Betel, Dios reafirma su promesa a Jacob y confirma su cambio de nombre a Israel. Génesis 35:10-12 narra: Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero no se te llamará más Jacob, sino Israel. Y le puso el nombre de Israel. Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. De ti procederá una nación y una comunidad de naciones, y reyes procederán de ti. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tus descendientes después de ti. En el viaje de Betel a Efrat, Raquel entra en trabajo de parto. Génesis 35:16-20 narra: mientras se alejaban de Betel y aún estaban cerca de Efrat, Raquel tuvo dificultades al dar a luz
Y mientras daba a luz, la partera le dijo: no temas, porque tienes otro hijo. Pero al dar a luz, Rachel murió y fue sepultada en el camino a Efrat, que es Belén. La muerte de Raquel durante el nacimiento de Benjamín es un golpe devastador para Jacob, marcando el final de un capítulo significativo en su vida. El capítulo concluye con una última prueba para Jacob: el incidente con Rubén y Bilha, mencionado brevemente en Génesis 35:22. Mientras Israel habitaba en esa región, Rubén fue y durmió con la concubina de su padre, Bilha, y Jacob se enteró. Este acto de Rubén, el primogénito, tendrá consecuencias duraderas, afectando su posición en la familia y su herencia futura. Así, este período en la vida de Jacob se marca por la reconciliación y la renovación espiritual, pero también por tragedias personales y familiares que siguen dando forma a su carácter y al futuro de su linaje. Génesis 35:27 marca el regreso de Jacob a la casa de su padre. Jacob vino a su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, que es Hebrón, donde Abraham e Isaac habían residido. Este regreso completa el ciclo del viaje de Jacob, llevándolo de vuelta a sus raíces. La muerte y el entierro de Isaac se narran brevemente en Génesis 35:28-29. Isaac vivió 180 años, luego expiró y murió, y fue reunido con su pueblo, viejo y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Este momento de duelo une brevemente a los hermanos. La narrativa luego se desplaza hacia José, el hijo favorito de Jacob. Génesis 37:3-4 dice: ahora Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, le odiaron y no podían hablarle en buenos términos. El favoritismo de Jacob hacia José refleja el favoritismo que él mismo experimentó siendo el hijo favorito de su madre, lo que crea tensiones familiares similares. La túnica especial, a menudo traducida como túnica de muchos colores, se convierte en un símbolo tangible de este favoritismo. Los sueños de José, narrados en Génesis 37:5-11, intensifican la envidia de sus hermanos. José sueña que sus manojos de trigo se levantan, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinan ante él. En otro sueño, el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinan ante él. Estos sueños proféticos, aunque mal recibidos por sus hermanos e incluso por su padre, presagian el futuro papel de José como el salvador de su familia. La venta de José por parte de sus hermanos es un punto de giro dramático en la historia. Génesis 37:18-20 relata su plan inicial de matarlo, pero cuando lo ven desde lejos y antes de que llegue a ellos, planean matarlo. Aquí viene ese soñador. Vamos, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos que un animal feroz lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. La intervención de Rubén, descrita en Génesis 37:22, salva la vida de José. Cuando Rubén oyó esto, trató de salvarlo de sus manos, diciendo: no le quitemos la vida. Les dijo: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, aquí en el desierto, pero no pongáis mano sobre él. Esto lo dijo para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Sin embargo, la sugerencia de Judá de venderlo prevalece. La Génesis 37:26-28 narra: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vamos, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Cuando pasaron los mercaderes madianitas, los hermanos sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Este acto marca el comienzo de un largo y complicado viaje para José, quien será llevado a Egipto, mientras que el destino de su familia se ve marcado por la traición y el sufrimiento que resultará de esta decisión. Los ismaelitas que llevaron a José a Egipto, luego de que sus hermanos lo vendieran, se convierten en el eje de una engañosa trama narrada en Génesis 37:31-33. Los hermanos de José, para encubrir su traición, mataron un cabrito
empaparon la túnica ornamental de José en sangre y la llevaron a su padre, diciéndole: «Encontramos esto, examínalo y ve si es la túnica de tu hijo». Jacob, al reconocer la túnica, exclamó: «Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José seguramente ha sido destrozado». La intensidad del lamento de Jacob es desgarradora, como se describe en Génesis 37, 34, 35. Entonces Jacob rasgó sus ropas, se puso cilicio y lloró a su hijo durante muchos días. Todos sus hijos y hijas vinieron a consolarlo, pero él se negó a ser consolado y dijo: «No, seguiré llorando por mi hijo hasta que descienda al sepulcro». Así su padre lloró por él. Estos años de tristeza y luto por José marcan un periodo oscuro en la vida de Jacob, quien, sin saber la verdadera suerte de su querido hijo, vive con un dolor profundo que ni su familia puede aliviar. La narrativa luego se traslada a un tiempo de hambre en la tierra de Canaán. Génesis 42, 1, 2 relata que Jacob, al enterarse de que había grano en Egipto, dijo a sus hijos: «¿Por qué os estáis mirando unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Id allá y compradnos algo de allí para que podamos vivir y no morir». El envío de sus hijos a Egipto para comprar alimentos desencadena una serie de eventos que eventualmente llevarán a la reunión de la familia. La detención de Simeón en Egipto y la demanda de traer a Benjamín en la próxima visita crean un dilema para Jacob. Génesis 42:36 captura la angustia de Jacob. Su padre Jacob les dijo: «Me habéis despojado de mis hijos. José ya no está, Simeón ya no está, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Todo me sucede a mí». La renuencia de Jacob a enviar a Benjamín, el último hijo de su amada Raquel, es comprensible, dado el sufrimiento por las pérdidas anteriores. El segundo viaje a Egipto con Benjamín se narra en Génesis 43. La insistencia de Judá y su promesa personal de garantizar la seguridad de Benjamín finalmente convencen a Jacob de dejarlo ir. Génesis 43, 11, 14 muestra a Jacob bendiciendo la misión, diciendo: «Si debe ser así, haced esto. Tomad lo mejor de los productos de la tierra en vuestros sacos y llevadlos al hombre como regalo. Un poco de bálsamo, un poco de miel, algunas especias, mirra, pistachos y almendras. Llevad doble cantidad de plata, porque debéis devolver la plata que fue puesta en la boca de vuestros sacos. Tal vez fue un error. Llevad también a vuestro hermano y regresad de inmediato al hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda gracia ante el hombre, para que deje regresar con vosotros a vuestro otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si soy privado de mis hijos, que así sea». La promesa de Jacob refleja el amor profundo y el dolor de un padre que ha perdido a uno de sus hijos y teme perder al último lazo que le queda con su amada Raquel. La revelación de José a sus hermanos es el clímax de esta compleja trama familiar. Sin embargo, el camino hacia esta revelación está lleno de tensiones y pruebas que no solo han probado la paciencia y el amor de Jacob, sino que también han forjado la reconciliación de una familia rota por la traición, el dolor y la distancia. La revelación de José a sus hermanos, narrada en Génesis 45, es uno de los momentos más emotivos de toda la narrativa bíblica. Cuando finalmente José se revela, envía a sus hermanos con un mensaje para Jacob en Génesis 45, 9, 11. «Ahora, apresuraos a volver a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Habitarás en la región de Gosén, cerca de mí, tú, tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes, y te sustentaré allí, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y tu casa y todo lo que tienes perecerán». La invitación de Jacob a mudarse a Egipto es inicialmente recibida con incredulidad. Génesis 45, 26, 28 relata: «Le dijeron: José vive aún y es gobernador sobre todo Egipto». Jacob se quedó atónito, no les creyó, pero cuando le contaron todo lo que José les había dicho y vio los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob
revivió. E Israel dijo: es cierto, mi hijo José vive, iré a verlo antes de morir. La primera duda de Jacob es comprensible dada la magnitud de la noticia. Sin embargo, él recibe la confirmación divina en Génesis 46, 2-4. Y Dios le habló a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te haré regresar, y José pondrá su mano sobre tus ojos. El viaje a Egipto y la emotiva reunión con José se describen en Génesis 46, 29-30. José preparó su carroza y fue a Gosén a encontrarse con su padre Israel. En cuanto Jacob lo vio, se echó sobre él y lloró largo rato. Israel dijo a José: ahora estoy listo para morir, ya que he visto con mis propios ojos que tú sigues vivo. El asentamiento en la tierra de Gosén marca el inicio de la última fase de la vida de Jacob. Génesis 47, 7-10 describe el encuentro de Jacob con el faraón. Entonces José llevó a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón, y Jacob lo bendijo. El faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes? Jacob le respondió al faraón: los años de mi peregrinaje son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a ser los años de la peregrinación de mis padres. Luego Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Los últimos 17 años de Jacob en Egipto fueron una época de relativa paz y prosperidad. Génesis 47, 27-28 resume: los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Gosén. Tomaron posesión de ella y fueron fecundos y se multiplicaron en gran número. Jacob vivió en Egipto 17 años, y los años de su vida fueron 147. Las bendiciones finales de Jacob se registran en Génesis 48 y 49, donde adopta a los hijos de José, Efraín y Manasés, elevándolos al estatus de tribus, reflejando su propia historia. Jacob cruza sus manos al bendecirlos, otorgando la bendición mayor al más joven, Efraín. Las profecías para cada uno de los 12 hijos de Jacob, narradas en Génesis 49, están llenas de simbolismo y significado para el futuro de Israel como nación. Cada hijo recibe una bendición, o en algunos casos, una reprensión, que dará forma al destino de su tribu. Las instrucciones de Jacob para su entierro son claras y enfáticas en Génesis 49, 29-32. Pronto seré reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita, la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, que Abraham compró con el campo como lugar de sepultura de Efrón elitita. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Allí fueron sepultados Isaac y su esposa Rebeca, y allí yo enterré a Lea. La muerte de Jacob y el luto nacional en Egipto se describen en Génesis 49, 33, 53. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, reunió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con su pueblo. José se echó sobre su padre, lloró y lo besó. Luego José dio instrucciones a los médicos de su servicio para que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Tomaron 40 días, porque tal era el tiempo requerido para embalsamar, y los egipcios lo lloraron durante 70 días. El gran funeral y entierro en la cueva de Macpela, narrados en Génesis 57:13, marcan el fin de la vida terrenal de Jacob, pero no el fin de su legado. Su vida, marcada por luchas, engaños, pérdidas y reconciliaciones, se presenta como una prueba de la fidelidad de Dios y la complejidad de la experiencia humana. La historia de Jacob nos muestra que Dios puede usar incluso nuestros fracasos y luchas para cumplir sus propósitos. Jacob vivió una vida llena de desafíos, pero cada uno de esos momentos sirvió para moldear su carácter y preparar a su descendencia para cumplir el plan divino. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de este patriarca?
cerca. ¿Cómo se relaciona la historia de Jacob con tu propio viaje de fe? Si este video tocó tu corazón o te hizo reflexionar, no lo guardes para ti mismo. Compártelo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. La historia de Jacob nos recuerda que la transformación es posible para todos nosotros. ¿Disfrutaste de este contenido? Entonces, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos sobre personajes bíblicos y las lecciones de vida que podemos aprender de ellos. Recuerda, así como Dios trabajó en la vida de Jacob, Él también quiere trabajar en tu vida. Nos vemos en el próximo video.